Y hay un tema que les venimos adelantando ya desde hace varios días y que por suerte no tuvo un final feliz todavía, pero sí por lo menos una postergación. ¿De qué estamos hablando? De que la bancada del Frente Amplio decidió posponer la aprobación del Código Penal. ¿Para qué? No porque se les ocurrió a ellos, porque vieron que había falencias o errores o que estábamos retrocediendo en algunos conceptos, sino que lo hicieron para atender a las críticas hechas al texto por varias organizaciones sociales. MISU es una de ellas y después adhirieron también casi todas las ONG del país para justamente poder frenar esto que a priori parecía un disparate. Pero como muchos no sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando se hablan de algunas modificaciones. Estamos con Liliana Brasinskas, a quien le agradecemos, le damos la bienvenida. Y queremos que nos expliques, Lilian, aquí en la 1410 en los micrófonos de Tarea Fina, qué es lo que se pospuso, cuáles son las modificaciones y cuánto nos afecta a la sociedad civil y a la población esto que se iba a votar a tapa cerrada. Sí, bueno, primero, hola, buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo andan? Mucha pregunta de golpe, Lilian. Mucha pregunta de golpe, para un día cansado, ¿no? Para un momento del año... Cuasi festivo por ahora ya, ¿no? Sí, casi festivo. No, el tema fue cómo nos fuimos enterando, yo me enteré gracias a la prensa. Sí, lo decíamos, nosotros lo contábamos, Caras y Caretas te llama para justamente saber tu opinión sobre las modificaciones o algunas de ellas. Sí, mi opinión sobre cómo veía que estaba siendo recogido aborto en el proyecto nuevo de reforma del Código Penal que se aprobaba este lunes pasado a tapas cerradas. Plop, voy a decir, fue la primera reacción, porque todo lo que había salido como comentario era que lo que se iba a aprobar en esta legislatura era el proyecto de proceso penal y que el de Código Penal quedaba para la próxima. Esto era lo que nosotros habían sido las oídas. Cuando me dice esto, me pongo a analizar el texto. Porque déjame que te haga un paréntesis en esto. Todos pensábamos que este nuevo proyecto del código iba a consagrar nuevas figuras penales para atender un poco lo que es la realidad social uruguaya. ¿Y por qué teníamos un código de hace 80 años, basado en un código de la Italia fascista, y además supuestamente estamos en un país progresista en donde a nivel mundial se reconoce que se ha avanzado en las libertades, por ejemplo, y en el reconocimiento de derechos? Exactamente, y además el país nos ha suscrito tratados y convenciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos que tienen obligación jurídica a nivel de país. Y el país además está preparando una serie de informes para todos esos mecanismos, como es el examen periódico universal de derechos humanos que tiene que presentar ahora, el informe ante el comité de expertas de la Convención contra todas formas de eliminación contra la mujer, y además el país ha recibido una serie de devoluciones de esos organismos llamando la atención justamente con problemas que tenía el marco del Código Penal. Y además estamos en el siglo XXI. Claro. Por lo tanto, uno debería pensar que ya que se hace este esfuerzo de reforma del código, iban a tratar de tener un texto que fuese una maravilla. Sí, o por lo menos que se acercara al ideal de lo que queremos como sociedad. Sí, eso por un lado. Que entonces, no. Resulta que cuando lo entras a investigar, no. No solo en aborto, sino en múltiples otros temas, con lo cual empiezo a comunicarme con distintas organizaciones y me empiezo a enterar que algunas organizaciones de violencia, que trabajan en violencia contra la mujer, que están en el Consejo de Violencia Doméstica y Sexual, donde hay organismos del Estado y representantes de las organizaciones de mujeres, habían hecho una consultoría para justamente analizar y tenían varios reparos y recomendaciones en todo lo que tenía que ver con violencia de género y con explotación sexual y con tráfico de personas, con fines de explotación sexual y con todo lo que tenía que ver con, ampliar el concepto de violencia doméstica porque tenían que ser recogidos violencias en el noviazgo, violencia a partir de parejas, había que haber incorporado el tema de feminicidio porque efectivamente es una figura que no está en nuestra legislación. O sea, ahí me empiezo a enterar con ellas que también tenía problemas en violencia. Sí, banaliza también los delitos sexuales que no implican penetración y los domina delitos contra el pudor y además reduce la pena esta modificación de forma que permite la excarcelación, entre otras cosas. O sea que ahí había una señal de alarma.
Al mismo tiempo me llega un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos donde también hacían una serie de recomendaciones importantes con a hacer a este texto. Sí. Y además empiezo a comunicarme con otras organizaciones que trabajan en otros ámbitos, como es el colectivo sobre infancia, sobre la gente que trabaja en democratización del acceso a la información, y empieza a decir todo el mundo, pero ¿cómo que está este texto? Nosotros no sabíamos nada, nadie nos consultó. Con lo cual, la reacción fue como de reguero de pólvora. Fíjate que sacamos este comunicado, el borrador de comunicado, el viernes de noche, y en un fin de semana previo a fin de año obtuvimos 42 adhesiones de la Asociación Nacional de ONGs, de la Red de Género de la Universidad de la República, de toda la red de consumidores, o sea, de defensa de los consumidores. Le digo, Liliana, a la gente infancia, que sí. ese texto lo pueden encontrar en Tarea Fina, en donde se explica todo esto de lo que yo algunas puntitas iba tirando y que vos estás hablando, de la reducción de los delitos contra la humanidad, la clonación y a la manipulación genética, el desconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, que supongo te vas a detener también en eso, porque se habla así, en el Facebook está exactamente, porque se habla de la vida prenatal, ya te vas a detener seguramente, pero para aquellos que quieran interiorizarse un poco más de esto que estamos hablando, en el Facebook de Tarea Fina van a encontrar el comunicado sobre todo lo que este código penal no estaría haciendo justamente y por el cual se elabora justamente el comunicado y esta decisión de la que vos hablabas. Exactamente, con lo cual ahí nos dimos cuenta que tenía problemas de contenido, pero también problemas de forma. O sea, esta comisión, a quien había recibido, no escuchó ni atendió ninguna de las cosas que se les habían planteado muy bien fundamentadas. Pero además, a la gran mayoría estaba absolutamente ausente y jamás había sido consultada. O sea que había un problema de procedimiento en términos democráticos de que esta comisión pudiese haber escuchado e incorporado las distintas dimensiones. También nos enteramos que la revista que trabaja sobre asuntos penales estaba diciendo que el código dejaba más de 100 delitos por fuera y que tenía un problema de armonización en su ¿Reacción? En su reacción y en su lógica, ¿no? O sea, y además la gran mayoría de la población no estaba ni enterada. Con lo cual es importante porque estamos definiendo nuevo contrato social sobre qué qué van a ser las nuevas figuras penales y cómo vamos a castigarlas. Y esto nos afecta. Y además debemos saber qué es lo que está prohibido, porque lo que no está prohibido por el Código Penal está permitido de alguna manera también, ¿no? Exacto. Entonces deberíamos estar informados. Más que yo, porque usted estudió abogacía. Yo en esto es aprendizaje a la fuerza. Sí, no queda otra. Yo personalmente casi muero infartada cuando el título de todos los artículos que tienen que ver con aborto se llamaba Protección de la Vida Prenatal. Mira, te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, porque nosotros lo charlábamos el otro día cuando tocábamos mucho más someramente este tema. Vos decías que está exceptuada la ley que permite el aborto, ¿no? Se pone como excepción en la protección de la vida prenatal lo que está dentro de la ley de despenalización del aborto. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que antes no era penada y no iba a la cárcel por realizarse un aborto clandestino, si el médico que lo realizaba? ¿Qué pasa ahora con esta modificación? Porque está cometiendo un delito si hay que proteger la vida prenatal. Exactamente, es confuso porque además en el debate a nivel mundial sobre aborto, justamente estas son las dos tensiones. ¿Cuál es el bien a proteger? Claro. ¿Sí? Y en este caso no sería la mujer, claramente. Y en este caso no es la mujer, claramente. ¿No? Entonces, por lo tanto, y además introduce algo que hasta ahora en el Uruguay nunca se ha definido así, que es cuando comienza la persona. Exacto. En el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que es la Convención sobre Derechos Humanos para la región de la OEA, el famoso artículo de protección de la vida dice: se protegerá la vida en general desde el momento de la concepción. Y es de lo que tanto se discute en Facultad de Derecho, que vos la mencionabas. ¿Por qué no permitir el aborto si el Pacto de San José de Costa Rica establecía desde cuándo se es persona? Se es sujeto de derecho desde ese momento. En realidad en nuestro país se es sujeto de derecho 24 horas nacido vivo. Claro, exacto. ¿No? Claro. Entonces, por lo tanto, yo
creo suponer que esto fundamentalmente fue introducido por aquellas organizaciones y grupos políticos que han estado históricamente en contra del aborto. El problema es cómo se pone. Y además empieza a generar confusión sobre cuál es el bien a proteger. Por otro lado, la ley 18987, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo que hace es ampliar la exención de la pena hasta las 12 semanas, claro, en determinadas condiciones. Pero si vos lees el articulado de este nuevo código, primero queda intocable el texto de 1934, segundo empieza a poner causas atenuantes y eximentes que valen hasta las 12 semanas que entran en contradicción con la exención de la pena que establece el IBE hasta las 12 semanas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Es confuso igual, pero se entiende. O sea que debe ser confusa la redacción. Porque es confusa la interpretación. Claro. ¿Entendés? O sea, lo que se debería haber hecho era armonizar el Código Penal de acuerdo a los avances que el país había tenido en relación a este tema. Otra cosa que me han dicho gente que tiene formación legal es que en general en los códigos no se refieren a leyes, porque si hay algo que se puede cambiar, las leyes se modifican todo el tiempo. Las leyes, exacto. Lo que es mucho más difícil de modificar son los códigos penales. Claro. Por lo tanto, lo que debería haber hecho la comisión era llegar a una nueva armonización de cuál era el delito para tener mucho más claro cómo esto se penaba y en qué condiciones. Hasta ahora queda confuso porque una te exime de la pena hasta las 12 semanas, pero después en el código tenés causas que te atenúan o eximen de la pena y en la que se mantiene el honor de la familia, además, ¿no? Como causa atenuante, que es totalmente... ¿Se mantiene el honor de la familia como causa atenuante? Se mantiene el honor de la familia como causa atenuante y la angustia económica, pero hasta las 12 semanas. Con lo cual no te queda claro si esas causas... Lo del honor de la familia es dantesco, ¿no? En el siglo XXI. Sí, lo mismo que el abuso sexual sigue estando dentro del delito a las buenas costumbres y... ¿Cómo se llama? Sí. Atentado al pudor. Atentado al pudor y las buenas costumbres. Esto tiene que ver con ir en retroceso a lo que es el mundo. O sea, porque el atentado de los derechos es hacia las personas que se los cometés, ¿no? O sea, el atentado violento al pudor, ¿qué quiere decir? Y bueno, también se restringe, estoy leyendo textual el comunicado, ¿no? La penalización vigente de la contribución de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en los casos en que se pruebe la obtención de lucro o ganancia por parte del intermediario, siendo que toda forma, dice el comunicado, de utilización de niños en el comercio sexual, aún sin que se obtenga un lucro, vulnera obviamente los derechos humanos, ¿no? Sí, o sea, realmente... Y dicen en el comunicado, adopta así las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual. Exactamente. O sea, como se dan cuenta... reduce los delitos contra la humanidad también, ¿no? Bueno, sí, fíjate que no tiene nada en lo que refiere a crímenes de genocidio, guerra, lesa humanidad, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes no están contemplados en lo que tiene que ver delitos contra la humanidad. 4 años en el Parlamento se estuvo discutiendo este código, Lilian. Aparentemente sí. Bien. Aparentemente sí. Y además me parece que esta aprobación, primero entre gallas y medias noches, no da mucha confiabilidad al procedimiento. Segundo, tengamos en cuenta que estamos a 23 de diciembre. Que esto se postergó para el 29 de diciembre, que esto es la media sanción, se pretendía aprobar a tapa cerrada. Y además... perdóname, elimina las agravantes de violencia doméstica en casos de mujeres, niños y adolescentes. Sí, ahí se limita... Sí. Leo textual lo que dice el comunicado. Además, el código limita el delito de violencia doméstica a la cometida en el ámbito familiar, excluye las relaciones de noviazgo y otras modalidades de relaciones afectivas y elimina las agravantes en caso de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y después dicen además, quienes redactaron el comunicado también, en definitiva conserva una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades y no respeta los derechos humanos, que deberían ser iguales para todos, pero en realidad protegiendo en forma desigual a los desiguales, ¿no? Que de eso se trata, me parece. Sí.
Por eso No te podemos digo, darle la misma protección a un niño que a un hombre porque no tiene las mismas formas para defenderse. totalmente, totalmente. Por eso, y además en este país que hemos empezado a conocer la punta del iceberg de algo que parece ser una práctica mucho más extendida de lo que como sociedad nos imaginábamos, ¿no? Porque además la explotación sexual ya no siempre media por el trabajo sexual o la explotación sexual. Tiene que ver con muchas veces arreglos familiares vinculados a la pobreza, ¿no? O sea, es un temón muy complicado que tenemos en nuestra sociedad y donde los mensajes deberían ser mucho más claros de cómo combatirlo para erradicarlo. Sí, si uno, Lilian, Sí. mira, si uno lee esto y lo piensa, a mí me hace acordar aquellas películas del lejano oeste donde las leyes están hechas por gente rica con poder que puede hacer abortos clandestinos bien pagos por gente que le pega a la mujer adentro de la casa y no pasa nada porque no es violento ante el tratado del pudor, porque le pego dentro de mi casa y tengo explotación infantil dentro de mi familia, pero no se va a saber. Parece bastante de película yankee de los cowboys, es lamentable. Sí, viste que además acá lo que no se sabe, lo que hemos empezado a vincular es que habían preocupaciones sobre algunos temas particulares, como era esto de el abuso de funciones o como era el procedimiento policial. O sea, habían algunos intereses de querer introducir en el código reformas y que en esa negociación todos estos temas quedaron como temas menores o monedas de cambio en la negociación política. Claro, por eso mismo fue una negociación. Capaz que hay que rescindir o relegar ciertas cosas para que te aprueben otras. Parecería eso a grandes rasgos, ¿no? Uno lo ve afuera. Bueno, Cuando eso se uno trata de trata de política. cuando uno trata de encontrar las explicaciones, Claro, ¿no? ¿no? De por qué ha pasado esto. La política es el arte de la negociación, lo discutimos siempre con Paulo acá y muchas veces se trata tal cual de eso, de yo hago, yo firmo, yo voto y después vos haces otra cosa. Lamentablemente, ¿no? Y nosotros como ciudadanos la miramos pasar. Pero bueno, están por pero suerte en eso las me parece organizaciones. yo creo que, si te voy a decir, fue muy estresante toda esta semana, pero también lo gratificante ha sido que la gente no quedó inerte, ¿no? Claro. O sea, que hubo una reacción y que efectivamente la reacción que hubo fue muy respetuosa en el decir, miren gente, esto no se puede votar así. ¿Entendés? Busquemos la manera de subsanar este problema. El Uruguay no se merece. Hay cosas que son muy contradictorias y este país en estos últimos 5 años ha adquirido fama a nivel internacional, además del PP, porque justamente hemos avanzado en el reconocimiento de la nueva agenda de derechos, con lo cual es bastante incomprensible como por un lado tratás de dar esas señales y gestos y por el otro no las tratás de defender a la hora de que se pretenden retrasar en otra negociación. Bueno, contame cómo sigue esto, Lilian. Vos decías hasta el 29 ahora. Bueno, lo que hoy nos hemos enterado es que el debate se pasó al lunes 29. No está claro hasta ahora, ninguna organización ha sido contactada para ser recibida. Lo que nosotros vamos a hacer, las organizaciones hoy, es cada organización o colectivo, en función de cada tema, vamos a solicitar ser recibidos por alguien, por las bancadas, porque la comisión ya dejó de funcionar, dado que la comisión laudó, ¿no? La comisión aprobó por unanimidad y la pasó a Cámara. Por lo tanto, hoy no se opera con la comisión, sino que habrá que operar con las distintas bancadas de los distintos partidos políticos. Hasta ahora nadie ha respondido, nadie nos ha comunicado. No. En principio, el debate es para el lunes 29 a las 10 de la mañana, con lo cual también estamos convocando a la gente a las barras para que efectivamente discutan frente a nuestra casa. Sí. ¿No? O sea, presenciar esa discusión. Nuestra recomendación como organizaciones es que se aplace el debate sobre el Código Penal para la próxima legislatura. Y está basado en dos cosas. Una de ellas tenemos elegidas nuevas autoridades que comienzan en marzo. Sí. La correlación de fuerzas de los partidos políticos más o menos es la misma que se ha mantenido hasta ahora. Si uno ve los resultados electorales, hay algunas variaciones, pero hay la misma correlación de fuerzas y por lo tanto se puede asumir la voluntad política de que este sea uno de los
primeros temas a tratar a partir de marzo del 2015 por la nueva legislatura, y encontrar mecanismos mucho más transparentes de justamente de diálogo y de debate público para encontrar el mejor texto de Código Penal que realmente nos deje a todos con la sensación de que este es un texto acordado democráticamente, ¿no? Estamos en contacto, Lilian, para que nos mantenga justamente informados. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera posible. Y yo lo ponía el otro día en el Facebook, el agradecimiento a las organizaciones civiles organizadas, a las ONG, que quieras o no, son las que en definitiva, en este caso particular y en muchos otros, nos están cuidando a todos los ciudadanos para que, primero para ponernos al tanto de lo que pasa, y segundo para, por ejemplo, poder parar esto para que se discuta y ojalá se logre una buena solución. Gracias, sí, a vos. Porque muchas veces no somos, viste, nos pegan más de lo que nos reconocen. No, pero como ciudadana, como parte de esta sociedad, el agradecimiento, y el agradecimiento, por supuesto, por haberte tomado estos minutos para estar en Tareas Finas. ¿Sí, Lilian, la última, antes de despedirte, la aplicación Sexualidad, la bajamos, la descargamos, ya hay gente que se está haciendo eco de la aplicación. Cortita, repercusiones que has tenido de la aplicación. Que han tenido Misu. No ha tenido tiempo, porque está con esto del comunicado y con toda esta lucha. Sí es interesante cómo se ha ido regando la información con la aplicación, se está bajando, ya hemos recibido comentarios y solicitudes de información y consultas, porque viste que tiene la posibilidad de enviar. Te escuchamos, creo que se llama, ¿no? La parte Te escuchamos, exactamente, y eso ya está funcionando. Todos los días estamos recibiendo comentarios, solicitudes de información y denuncias. O sea que todo el apoyo que nos puedan dar para bajar la aplicación y ¿cómo se llama? Calificarla, se los con las agradecemos. estrellitas. Con las estrellitas, porque eso hace que si se descarga mucho y se califica bien, suben el ranking de, por el momento, del listado. Google Store. Exactamente. Lilian, te agradecemos muchísimo. Solo les digo que les vamos a informar cuando ya esté disponible para App Store, que es para iPhone y iPad. Perfecto. Muchas gracias, Lilian. Muy feliz Navidad. Nos vamos a estar viendo seguramente antes. El saludo para toda la gente de Misu. Y también para todos ustedes y toda su audiencia, mil gracias por estar ahí. Por favor. Gracias, un beso grande. Liliana Brasinskas, directora de Misu, contándonos y poniéndonos al tanto de esto que tantas dudas nos generaba.